escritura, Lucas 8:10, y él dijo: a vosotros os he hablado, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén a su palabra. Tome su asiento, abróchese los cinturones. Vamos a despegar juntos, en el nombre de Jesús. Mirando la escritura, el Señor venía enseñando mucho en parábolas a la multitud. Venía dando una palabra poderosa, venía dando instrucciones poderosas. Y de repente los discípulos, cuando se apartan de la multitud, le hace esta pregunta al Señor, lo que hemos leído recién: ¿por qué le hablas en parábolas? Pero a nosotros tú nos hablas claramente, pero a ellos no. Mire qué tremendo esto. Los discípulos se dieron cuenta que el Señor daba una palabra disfrazado. No le hablaba con claridad, le hablaba en parábolas, pero no le hablaba con la claridad que le estaba dando a los discípulos, a los apóstoles. Y el Señor le responde a sus discípulos diciéndoles a ellos que el misterio del reino de Dios no les he dado a conocer a la multitud, sino a vosotros. Mire, iglesia, la palabra aquí, la palabra reino, aquí es lo que a nosotros nos tiene que interesar. ¿Qué significa el misterio del reino? Cuando yo comencé a mirar esta palabra, encontré unas riquezas impresionantes, porque usted y yo podemos estar en la iglesia y no estar en el reino de Dios. Podemos cantar aleluya y no estar en el reino de Dios. Y estar en el reino de Dios no es estar en el cielo, es estar bajo el gobierno de Dios en esta tierra, bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el amparo de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo la promesa de Dios, bajo el pacto de Dios. Vivir en el reino de Dios, eso significa estar bajo la bendita mano de Dios. Y cuando tú y yo podemos estar bajo la mano de Dios o en las manos del Señor, cuando comprendemos el reino de Dios a que ha venido en esta tierra. Cuando nosotros entendemos esto, que el reino de Dios ha venido a la tierra, Cristo trajo un reino. Él quitó el reino que Satanás había establecido en la tierra y Él estableció el nuevo reino. Por eso Él dijo: cambien de mentalidad, cambien de pensamiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa que venía un reino sobre otro reino. Y ese reino que venía sobre otro reino venía a gobernar al reino primero, porque el reino de Dios se iba a volver a establecer. Y Cristo, al morir en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, estableció este nuevo reino donde el Padre volvió a recuperar el gobierno que se había perdido. Por eso dice la Biblia que cuando Él resucita al tercer día, la primera palabra que se desata para los apóstoles fue: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, alabado sea Dios. Y esa autoridad se había vuelto a recuperar. Ahora, ¿por qué la iglesia no tiene la autoridad? ¿Por qué la iglesia no camina en esta promesa que Dios ha establecido para con nosotros? Y el Señor nos explica diciendo que este misterio no es revelado a todos, sino a lo que Él ha escogido. ¿Y quiénes son estas personas que Él escogió? Las personas que califican para ser revelado la voluntad que Él tiene para con sus hijos. Dios no te va, escuche esto, Dios no te va a revelar algo que tú no te interesa, a ti no te interesa saber. Dios no te va a revelar una realidad divina cuando tú no tienes intereses por aquello que Él está interesado. Dios no te va a revelar su plan cuando a ti y a mí no nos interesa el plan que Él tiene. Dios no te va a revelar su propósito cuando a ti no te interesa el propósito de Dios, sino que lo único que te importa es el propósito que tú estableciste en esta tierra. Dios no se va a revelar a ti hasta que tú no muestres interés por aquello que Él tiene preparado para tu vida. Alguien tiene que adorar aquí esta noche. Dios, por eso usted ve
personas tibias dentro de la casa. Usted ve gente que están en la iglesia pero están perdidos. Usted ve pastores predicando, teniendo iglesia y logo de iglesia, pero están más perdidos que el diablo. ¿Sabe por qué? Porque no están interesados de caminar en el reino de Dios, de que el reino venga, que el gobierno venga. Quiero decirle algo: cuando el reino de Dios viene, usted y yo ya no tenemos, Satanás ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Hemos salido de esa legalidad diabólica que nos ha mantenido atados. Y cuando entramos en el reino, hay una nueva legalidad que comienza a operar en nuestra vida. ¿Y cuál legalidad? El real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que hemos sido alcanzados por una bendita mano para ser levantados, para ser sostenidos, para caminar bajo cielos abiertos. Cuando el reino de Dios te maneja, alabado sea Dios, de una vida, de una etapa de derrota, tú comienzas a pasar a una etapa de victoria, de una etapa de oscuridad a una etapa de luz, de una etapa de miseria a una etapa de bendición. Cuando entras en el reino de Dios, todo lo que no funcionaba te comienza a funcionar. Lo que estaba estancado se destanca y lo que te ataba se rompe. Cuando estás en el reino, alguien tiene que adorar en esta noche. Eso es estar en el reino de Dios. Pero si a ti no te interesa, una oportunidad alguien me dijo: pastor, yo quiero hablar en lengua, quiero sentir. Mire, porque la iglesia está más interesado en sentir cosas que en vivir experiencias sobrenaturales. Porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que tú vives. Tú puedes sentir ahora mismo ese aire que te sopla hasta que sales de ahí. Pero otra cosa es que tú vivas bajo ese aire acondicionado. Aunque haga 50 grados de calor, ese aire acondicionado va encima tuyo. Quiero que le toques al que está al lado tuyo y dígale: suelta ese espíritu de sentir y comienza a vivir aquello que Dios estableció para ti. Pero alguien tiene que adorar en esta noche. Tienes que comenzar a vivir. Mire, la gloria no se puede sentir solamente. La gloria se tiene que vivir. La gloria se tiene que experimentar. La gloria se tiene que, en nuestra vida tiene que ser algo natural. Alguien dice amén a eso. La gloria tiene que ser algo natural. Los milagros tienen que ser natural en nuestras vidas. Los milagros que estás esperando tiene que ser naturalmente, tiene que acontecer cuando el reino se está moviendo. Pero la Biblia dice que Él no revela a la multitud, sino a vosotros. Hay una gente clasificada de parte de Dios que Él mismo escoge para revelar su voluntad. Por eso dice, mire, Él les dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio, los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, hay un grupo de a vosotros y a los otros. La pregunta hoy es: ¿en qué grupo estamos? ¿En el grupo de a los otros o a vosotros? Ahora, Víctor, yo decido en qué grupo quiero estar. Quiero estar en el grupo de los que viven dudando si Dios está o no está, si Dios existe o no existe, si Dios todavía tiene un propósito con él. O entrar en el grupo de aquellos que dice: estoy pasando mi peor tormenta, pero estoy en el grupo de a vosotros, sabiendo que hay un plan divino de parte de Dios sobre mí, que no será revocado por las circunstancias que estoy viviendo. Por eso, esa convicción, la pregunta que nosotros deberíamos hacer hoy: ¿en qué grupo estamos? ¿A qué grupo pertenecemos? Yo me determiné. Mire, nosotros éramos un grupo grande de ministros. Creo que éramos 27 evangelistas y como 60 diáconos y como 29 ancianos. Y había como 7 profetas en la iglesia donde yo estaba. Maestros había por doquier. Pero yo, mirando la vida de estos hombres, sin desmerecer a nadie, yo no encontraba en ellos inspiración a mi vida. Yo decía: yo no quiero lo que ellos tienen, yo quiero algo más. Yo creo que hay algo más de parte de Dios. Porque cuando se bajaban del altar había frustraciones que yo también la tenía.
ellos tenían también fracasos que yo todavía tenía. Ellos tenían también adversidades que todavía no habían vencido. Pero cuando estaban en el altar parecían leones, parecían leonas cuando estaban hablando. Te inspiraba la palabra que hablaba, pero hasta que se bajaban del altar se volvían gatos, se volvían, ya no devoraba a los enemigos, ya no devoraba la miseria, el fracaso lo volvía a gobernar. Yo decía, no, yo quiero estar en el altar inspirando a otros, pero que cuando me baje inspire mejor a la gente cuando se me acerque. ¿Por qué? Porque cuando tú vives el reino de Dios en tu vida, se manifiesta. Cuando tú caminas, ese reino se va contigo. Esa autoridad, ese señorío. Mire, la gente se tiene que impresionar de usted, del cambio que tiene, de la bendición que carga, del poder que carga. Alguien tiene que entender esto. La gente tiene que ver en ti que hay diferencia. El reino de Dios tiene que hacer diferencia en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando este cambio? ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando transformación en nuestras vidas? Y el Señor le dice a ellos: a ustedes les permití, pero a los otros no. ¿Por qué a los otros no? Porque ellos tienen sus propios intereses. Y los intereses de ellos no son los intereses míos. Ellos tienen sus propias decisiones, no tienen las mías. Ellos tienen su propio camino y no tienen las mías. Ellos no se les va a revelar el misterio porque no están interesados en escuchar y aprender y hacer. Por eso hay gente que solamente quieren milagro. Quieren un milagro momentáneo, pero no quiere al que hace el milagro. Cuando nosotros caminamos en el reino de Dios, tú eres el milagro caminante. Y cuando no entiendes el reino, tú quieres los milagros que acontecen en el reino de Dios. Cuando tú estás en el reino, tú no pides milagros, tú eres el milagro caminante. Cuando tú estás en el reino, tú no pides bendición, tú eres una bendición caminante. No pides victoria, tú eres una victoria caminante. Pensé que alguien iba a capturar esta palabra. El reino de Dios es diferente. Imagínese usted caminar y que la gente te vea a ti como la bendición. Pero se bajaron todo. ¿Por qué son así? ¿Por qué no podemos creer que podemos ser una bendición caminante? ¿Quién revelará la voluntad de Dios si no lo hacemos nosotros? ¿Quién manifestará los milagros si no los manifestamos nosotros? Si yo manifiesto los milagros, yo soy el milagro. Porque Dios no camina con personas que no ha capturado, que no ha entendido la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire, cuando tú entiendes el reino de Dios, entiendes que la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué es tan amargo? No, pero la voluntad de Dios duele. No, duele porque somos desobedientes. Duele porque no nos queremos doblegar. Duele porque no nos queremos, alabado sea Dios, ponernos sumiso a esa voluntad. Duele porque no queremos ir donde Él nos manda. Pero si soy sumiso a esa voluntad de Dios en mí se convierte agradable, porque me conduce en camino de perfección, en camino de victoria. Y Él mismo se encarga de limpiar lo torcido en mí, porque la voluntad del reino me está guiando. ¿Alguien dice amén a eso? Mire, la palabra misterio es poderoso, porque la palabra misterio que el Señor usa aquí significa lo existente pero no mostrado. Míreme acá, esclavo, no se hace esclavo, míreme acá. Por eso estamos como estamos. Lo existente pero no mostrado. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a ellos, a los discípulos: yo les hablé pero no les mostré. Estoy ahí para este lado. Esto está muy seco acá. El Señor sabe que le dijo a ellos: yo les hablé del reino pero no les mostré el reino. ¿Qué significa esto, pastor? Que hay personas que solamente les gusta hablar de Dios, pero hay otros que le quiere vivir a Dios en su vida. Y Dios dice: yo sé los que quieren hablar, los que quieren mostrar,
Pero a mí no me interesa tanto los que quieren mostrar mi gloria, los que quieren manifestar mi gloria. A mí lo que me agrada son aquellos que quieren vivir la gloria que tengo. Por eso hay personas, dice la Biblia, que en Hechos de los Apóstoles hubo personas que quisieron comprar el don que cargaba Pedro. Y le dice este hombre a Pedro: estoy dispuesto a pagarte para darme el don que tiene. Porque veía que Pedro ponía las manos sobre las personas, se sanaban, recibían bautismo del Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. Y este hombre mago estaba loco, desesperado, queriendo lo que Pedro dijo: yo estoy dispuesto a pagar. En su ignorancia quiso pagar por los dones. Y Pedro le dice: que el dinero que tienes perezca contigo. Porque los dones de Dios no se compra. Oído a esto: no se compra lo de Dios. No se compra, pero también se compra. ¿Cómo es eso, pastor? No puedo comprar para mi propio beneficio, pero hay un precio que se paga para alcanzar aquello que Él estableció en nosotros. Por eso, cuando tú y yo entendemos el misterio, una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que tú veas lo que Dios te habló. Y la diferencia de los que viven en el reino de Dios es que Dios le está hablando y ellos ya lo están viendo. Ellos perciben en su espíritu que lo que Dios le habló ya está, aunque todavía no lo tiene en su mano. Su espíritu ya capturó. ¿Sabe? Cuando tu espíritu captura la palabra, aunque tú no lo tengas a mano, lo prometido, tú sabes que ya lo tienes, aunque todavía no haya llegado. Elías todavía no vio la lluvia, pero en su espíritu ya capturó que la lluvia venía. Él entendió, porque cuando tú estás en el reino, Jesse estaba desconectado del reino de Dios. Él estaba desconectado de la visión. Él estaba desconectado de lo que Elías hacía. Y Elías le dice: ve, sube, mira la lluvia. Y se va. Y mira, Jesse dice: no hay lluvia. Y vuelve a subir. No hay lluvia, no hay lluvia. 7 veces, la séptima vez, él dice: veo una nube como la palma de la mano de un hombre que sube desde el mar. Yo veo algo pequeño, pero no creo que sea lluvia. Puede ser humo, puede ser algo pequeño. Pero Elías, en su espíritu, porque él estaba en el reino de Dios, y a él se le reveló que venía una gran lluvia. Y él dice: no, yo he visto, en mi espíritu he visto. El reino de Dios te muestra antes de que llegue aquello que estás esperando. Alábalo si usted puede. El reino te revela antes. El reino de Dios te hace capturar aquello que tú vas a vivir. No. Hay cosas, mire, hay ideas. ¿Cuántos están viviendo lo que quieren vivir? No mienta, por favor. ¿Y cuántos están convencidos que lo que hoy están viviendo no es lo que ellos quieren, pero en su espíritu ellos saben cuál es el tiempo y la temporada que van a vivir? Eso es reino. Reino es disfrutar algo antes de tú comer. Sí, porque cuando el reino se te revela, tú antes de tener tu auto, tú ya disfrutas. ¿Y sabes qué tú dices? Le ves a alguien que ya compra un auto y tú dices: te bendigo, mi hermana. ¿Sabes qué? El mismo yo quiero, pero es diferente color. Y dice: este está loco, ni trabajo tiene. Pero tu espíritu ya capturó, y lo que tu espíritu capturó nadie te puede arrebatar, porque lo que a ti se te revela, eso es tuyo. Alguien tiene, lo que a ti se te revela, eso es tuyo. No te lo pueden quitar. Por eso yo necesito capturar en mi espíritu lo que Dios va a hacer. Supongamos un ejemplo de esto, iglesia. Si Dios nos da la palabra y el Señor dice: mire, el Señor dice: yo te tomé de tu mano derecha, yo te he tomado y te digo: no temas, yo te ayudo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo?
que su acompañamiento va a estar aunque yo no lo vea. Aunque no lo sienta, ya me dio la promesa. Y mi espíritu tiene que capturar esta promesa. Y yo digo, no lo siento, pero me dio la promesa. Y como sé que Él no miente, yo creo lo que Él dijo. Aunque no lo vea, yo lo creo, porque yo sé que Él no mentirá en su promesa. No lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo. Lo único que veo, mire, el fuego tú lo vas a ver. Vas a ver las aguas. Los problemas, la adversidad vendrán. Tú lo vas a ver, lo vas a palpar y lo vas a sentir. ¿Sabe qué? Lo que no vas a sentir es a Dios. Pero antes de tú entrar en ese fuego, en ese mar, te dio la promesa para tú sostenerte como tu salvavidas. Y todo aquel que no suelta la palabra no se hundirá en medio del problema. La palabra te hará flotar. Flotarás una vez más de tu problema. Eso es promesa. Mire, Dios le da las promesas. Dios le da la promesa. Moisés solo ve el mar. Solamente ve el mar rojo. Tiene la vara, pero no ve que el mar se abre. Pero él tenía la palabra. Oído, él tenía la palabra. Dios le dijo, divídelo. Divídelo. No lo dividió Dios, lo tuvo que hacer él. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Moisés no hubiese levantado la vara y hubiese extendido sobre el mar y hubiese dicho, retrocedo, porque no te era más fácil que cuando yo llegaba ya se abra el mar? ¿Por qué esperas que yo le hable al mar y que extienda la vara? Porque solamente no lo abres. Y el Señor le dijo, y si lo podía hacer todo yo solo, ¿para qué llamarte a ti? Si te llamé es porque te necesito. Porque un espíritu sin cuerpo es ilegal, Moisés. Por tanto, al tú prestar tu cuerpo para mí, me estoy convirtiendo legal para la tierra, porque te estoy usando a ti para instrumento, para mostrar quién soy yo en la vida de un hombre. Dios no podrá abrir el mar delante tuyo. Te necesita a ti. Eso es reino. Dios no aparecerá manejando un auto. Te tiene que usar a ti para revelar que lo que a Él es fiel, Él lo prospera, Él lo levanta y Él lo posiciona. Dios mío, Dios no se va a parar en este altar a predicarle a usted. No enviará un ángel. Él siempre pondrá un hombre y dentro de Él se va a encapsular para revelarse quién es Él. Pero alguien tendría que haber entendido lo que estoy hablando. Dios se quiere revelar a través de nosotros. Él dice, el reino es un misterio. ¿No se le estará dando vuelta a su cerebro en este momento? Porque estamos tan acostumbrados. Hermano, la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo, hermano, estaba muy cansado y aún sigo cansado y me estoy por morir. Pero estoy, hermano, el Señor dice, amén. Alguno ahí se está por morir también, amén. Yo también creo que me estoy por morir, hermano. A mí, yo hoy no tenía para comer y el Señor usó al vecino. No lo usó al vecino, te vio estar a cara de hambre y te trajo la comida. Y el Señor usó a fulano para hacerme, hermano, yo me estaba yendo caminando, pisando la tierra colorada, me quemaba todos los pies, pero apareció alguien y me alzó. Claro, porque te tuvo lástima. Y el Señor le usó, no le usó, te tuvo lástima. Te estoy diciendo que te tuvo lástima. Eso no revela el reino. Eso no revela el reino. Y toca al que está al lado tuyo y dígale, tu desgracia no revela el reino. Tu miseria no revela el reino. Llega el profeta y le dice a la viuda, ¿qué vas a hacer? Tengo un puñado de harina. Mire, porque el que se está por morir habla así. Tengo un puñado de harina. Voy a comer y tengo un vaso de agua y vamos a comer este puñado de harina abajo de la ceniza, y después de comer todo vamos a echarnos a morir.
¿cuántos están echados esperando la muerte? Sin ganas de levantarse. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Si te vas a morir, no amenaces, muérete rápido para no molestar a otro. Y no andes diciendo que ya te vas a morir, no te mueres nunca. Toca al que está al lado, dígale, cambia esa cara de moribundo, porque hace meses que vienes con esa cara que ya te vas a morir, que ya no puedes más, pero sigue molestando. Al menos muérete para no molestar más. Pero tócale, dile a tu esposa, a tu vecino que está cerca tuyo, ¿qué vas a hacer? Dígale, ¿qué vas a hacer del puñado de harina? Vamos, pero dígaselo. ¿Qué vas a hacer con el puñado de harina y con el poquito de agua que te sobra? El desierto se está quebrando. No hay agua, no hay nada, hay hambruna. Se secó, hacía 2 años y pico que no llovía. Y Elías aparece pidiendo que se le prepare para comer. Pero Elías no llegó como un pordiosero. No llegó como un bandido. Llegó por una palabra de parte de Dios. Alábalo si usted puede. Llegó por una palabra. Siento la unción de Dios en esta noche aquí. Llegó por una palabra, porque a ti cuando se te revela el reino de Dios, cargas una palabra tan determinante que cuando tú hablas, algo tiene que cambiar. Alábalo si usted puede creer eso. Cuando cargas una palabra, Espíritu Santo, bendigo tu nombre por tener la palabra en mi espíritu. Mientras que cargue la palabra, yo tengo vida, yo tengo abundancia, yo tengo cielos abiertos. Pensé que usted iba a creer lo mismo conmigo. Cuando cargo una palabra, en mí hay promesas. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Diga conmigo, reino. El reino se mueve así. El reino no necesita de tu fuerza, necesita de tu voluntad. Dios mío, pero alguien tiene que abrazar. Yo pensé que usted iba a saltar, brincar, moverse un poco, creer esta palabra. Dios necesita tu voluntad y no tu fuerza. La voluntad de obedecer. ¿Sabe? Elías estaba en el arroyo de Querib. Diga conmigo, pero vino voz de Dios. Mira, iglesia, lo que voy a decirle. Pásenme una Biblia, rápido, pero rápido. Mire, usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra, pero esta palabra tiene voz. Lo perdí. Si esta palabra, mire, si esta palabra no te habla, no funciona. ¿Cómo se explica esto? Yo estaba orando y en la Biblia dice que José repartió los alimentos a sus hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo había leído esa promesa, Víctor. Había leído, conocía la historia, hasta que estuve orando. Y sabe, vino la voz después de la palabra y me dijo: Cándido, yo te he levantado como José para esta ciudad. Te he levantado para repartir herencia para esta ciudad. La palabra y la voz. La palabra y la voz. ¿Sabe? Lo que la gente hoy tiene es la palabra, pero no tiene voz. No, yo estoy hablando misterio esta noche a alguien. Cuando la palabra tiene voz, tú sabes, Darío, aunque hoy no tengas nada, la voz ya te garantiza que eres heredero de todo. Alguien tiene que adorar aquí hoy. La palabra ya te activó. La voz te garantiza. Esta Biblia tiene voz. Voy a decir una locura más que el Espíritu me está diciendo ahora mismo. La Biblia, cuando hablas, es para saber quién es Dios. Pero Él no es toda la Biblia. Él es parte de la Biblia. Pero no se puede limitar a este libro. Lo que está fuera de la palabra no es la.
solamente creo lo que está escrito, y si está fuera de la palabra ya no es de Dios. O sea que tú le reduces a Dios en una Biblia. Dice Dios que Él prohibía sacrificio humano para Él. Pero después viene la voz de Dios y le dijo a Abraham: quiero que sacrifique tu hijo. ¿Cómo? Si tú no aceptas sacrificio humano, ahora sí quiero. ¿Y cómo tú, si te reduces a la Biblia, cómo obedeces? Porque cuando eres guiado por la voz, hay áreas que no está aquí, pero que la voz te va a guiar para hacerlo. Alguien debe adorar aquí hoy. Alguien, este es el manual para conocerle. Usted agarra, ¿cómo se le llama? Eso que se reparte boletines para tú conocer el negocio. Volantes. Y te muestra todas las ofertas que están en el negocio. Pero ese no es el negocio, es el volante. Es parte para que tú mires y que te acerques donde está. Pero tú no puedes agarrar y decirme que este es el volante de vida de Dios. Él te muestra el manual para que te acerques a Él, y Él es mucho más profundo que lo que está aquí. Alábalo si usted puede, ¿eh? Él es más que esto. La revelación te hará conocer cosas poderosas, porque la revelación tiene voz. Y Josías, lo que cambia nuestra vida, Josías, es la voz y no la letra. Por eso usted conoce gente que de memoria sabe la Biblia, pero no la tiene en su corazón. La tiene en la mente, memoriza, pero no tiene revelación, no tiene voz. Cuando la letra tiene voz, tú tienes autoridad y dominio. Mire, Elías no se fue junto a la viuda por irse. Él se movió por una voz. Dios le dijo: muévete a tal lugar, a la ciudad, que yo tengo una viuda preparada ahí para ti. La voz le dijo, la voz le habló. Sí, Señor, pero la Torá dice que yo no le puedo quitar a la viuda, que yo tengo que darle a la viuda. Elías, vete. Pero la Biblia dice, Señor, que tengo que ayudar a la viuda. No me dice ir a comer de la viuda. ¿Ve cómo Dios altera? Y la mente religiosa que no, eso no es de Dios, eso no. Porque cuando tú tienes letra y no tienes voz, te pierdes. Y sale la voz y le dice: vete. Y se va a llegar. Y Elías estaba, mire, dice la Biblia que Elías se para en la puerta de la ciudad. Y sale la viuda. No sé cómo será, si viejita. Me imagino que no era una viuda machinga, era una viuda tranquila. Salió a juntar las leñas. Estaba juntando para preparar leña, calentar la ceniza y meterlo abajo el pan. No tenía horno como usted tenía. Tenía que meter bajo la ceniza el pan. Y no se quejaba tampoco. Hola. Era feliz igual, cocinando abajo de la ceniza. Y aparece Elías y le dice: quiero que me prepares a mí primero eso que vas a hacer. Y no solamente eso, quiero que me prepares el pan ese y me traigas el poco de agua. Pero Elías mismo había cerrado los cielos y se terminó el agua, y ahora necesita agua. Oído. Y la viuda fue obediente. La viuda obedeció a la voz, no a la letra, a la voz. Oído a esta palabra que estoy hablando, misterio aquí. La viuda obedeció. Elías vino por una voz, la viuda obedeció una voz, y el milagro se desató porque hubo gente que oyó a Dios y Dios desató un milagro.
¿por qué hoy no vemos resultados? Porque yo declaro en el nombre de Jesús esta palabra sobre usted, y yo declaro acá y yo declaro allá. Te comiste la hoja de la Biblia y no pasó nada. Hasta fuma de la hoja de la Biblia y no te pasa nada. No, pastor, hasta yo prendo mi cigarrillo con el Salmo 91 y no me guarda el Señor. Uno dice, me dijo una vez, mi hijo se va a convertir porque tanto renegó, pastor, y que arrancó la hoja de la Biblia y se comió. Y mientras que vi que comía la hoja de la Biblia, yo dije, este es un Ezequiel que como el rollo. ¿Ve? Usted no se va a convertir por comer la hoja de la Biblia literal. Ni siquiera vas a ser condenado más de lo que ya está por arrancar la hoja de la Biblia. Porque si esto se rompe, usted se va a la esquina y compra otro. ¿Y qué problema hay? Pero la mente religiosa te dice, como está tu Biblia, está tu vida. Y así nos comparan. No, un evangélico sin Biblia es como inventamos cada historia, pero no vivimos. Tú necesitas una palabra para mantenerte vivo cuando estás en el reino. Una palabra basta cuando se te revela en tu espíritu. Una palabra te puede levantar, una palabra te puede bendecir, una palabra te puede cambiar la vida. Una palabra. Necesitamos una palabra. Y de esto se trata el reino. ¿Por qué no se revela a todos lo que a usted se le reveló? Por eso tú no puedes, mire lo que voy a decirle, tú no puedes, Melissa, consultar a personas áreas de tu vida que Dios se reveló para ti, y quieras consultar a alguien para obedecer algo que a ellos nunca se le ha revelado. El problema de nosotros es que cuando vamos a hacer algo, Marcelo, de parte de Dios, que Dios nos reveló, consultamos a gente que no recibieron la misma revelación, y ahí fracasamos. Cuando Dios se te revela algo, accione usted. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. No se trata de que estemos de acuerdo, se trata de obedecer la voz. Mire si Abraham tenía que consultar a Sara. Me dijo Dios, escuché una voz que vino audiblemente mientras estaba orando ahí en el monte, y me dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. ¿Usted piensa que Sara le hubiese permitido? ¿Le hubiese permitido? No. Hay áreas de tu vida que cuando Dios te habla que tú hagas, hazlo tú. Obedezca tú. Muévete tú. Y el resultado provocará en Sara que pueda levantarse como una mujer llena de gloria, creyendo al Dios de su marido. ¿Por qué piensa usted que Sara le llamaba a Abraham mi Señor? Dice la Biblia que tanta era la reverencia de Sara hacia su marido que le llamaba mi Señor. ¿Qué se le reveló a Sara? Se le reveló quién era su esposo. Tú nunca vas a poder valorar el hombre que Dios te ha dado, la mujer que Dios te dio, a menos que la revelación del reino venga sobre tu vida. ¿Sabe por qué nos discriminamos, nos perjudicamos, nos injuriamos, nos perseguimos, nos murmuramos? Porque no tenemos revelación uno por otro. Alguien hace poco me dijo, le dije toda la verdad a fulano por su esposa. Le mostré, le canté los 40 de su esposa. Y me dijo alguien, ¿y usted, esa mujer congregó con usted porque usted no le dijo, usted no vio? Le dije, es que yo soy su pastor, yo soy su padre. Y yo no necesito cantarle los 40 a mis hijos, porque yo los amo a ellos. Y mi amor, no estoy buscando denigrarlos a ellos, sino creer que Dios puede cambiar la mentalidad. Y cuando Dios cambia la mentalidad, lo puede levantar con sus 40 dificultades y pecados que esté por encima. No crea que yo no conozco tu debilidad.
Desde el primer momento que entraste en este lugar hasta sé lo que miras en tu teléfono y con quién chateas y todo. Conozco todo. Lo que pasa es que espero que tú confieses para que seas libre. Porque si yo te confronto puede ser que te ofenda. Pero el pecado confesado es perdonado, no el pecado descubierto. Lo que Dios perdona es el pecado confesado, no el pecado descubierto. Entonces, como quiero que Dios te perdone, quiero que tú confieses. Ay, pero no se ponga así con esa cara, porque el mensaje no se trataba de eso. ¿Cuánta gente está atado a eso? Y otro dice, ¿y por qué no se le reveló a fulano, a mengano? No, porque las cosas que tú ya sabes de tu propia vida, ¿para qué revelar? Dios revela lo que no se sabe. Oído, el reino no crea usted que lo que tú hoy no estás viendo es porque no está o porque no hay. No, que tú no estés viendo, eso no quiere decir que no exista. Hay áreas de tu vida que tú no estás viendo, pero que existe. Hay victorias que tú no estás viendo, pero existe. Hay conquistas que tú todavía no estás viendo, pero sí existe. Hay territorios que Dios te quiere entregar que tú no lo estás viendo, pero sí existe ese territorio. Hay gloria, hay poder que tú no lo estás viendo, pero existe esa gloria, existe ese poder. Hay unción, hay poder que Dios te quiere entregar este tiempo, pastor, pero no lo veo. Pero no quiere decir que no esté, porque tú no lo estás viendo. ¿Y sabe por qué no lo estás viendo? Porque no te estás enfocando. Vuelve a enfocarte y vas a ver que lo que tú estabas esperando estaba más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Alguien debe adorar aquí hoy. Por eso creo en esta noche que esta palabra tienes que activar. Mira, iglesia, cuando a ti se te revela el reino, creemos que muchas veces tú dices, mire, yo me puse las pilas en la iglesia y me pasó de todo. Recién la hermana estaba testificando. A mí me pasó de todo. Me empezaron a cuestionar esto, me empezaron a cuestionar aquello. Me recibieron tan bien hasta que me establecí. Y de repente cuando me empecé a establecer he visto la maldad de muchos. No se trata de la maldad de la gente. ¿Sabe lo que despierta a tus enemigos? Es tu compromiso. Alguien tiene que adorar. Tu compromiso despierta envidia. Tu compromiso despierta. Mira, iglesia, hasta que tú no te comprometas con Dios, alabado sea Dios, de caminar en obediencia, hasta que tú no te comprometas de decir, hoy me voy a levantar a orar, hoy me voy a levantar a caminar en obediencia, hoy me pego a mi pastor, hoy me pego a la casa, me pego a la visión, me pego al propósito, me apego a la visión que Dios me ha entregado, me apego a la palabra profética que está en mi espíritu, y yo no me voy a detener hasta yo ver eso. Y te determinaste esa semana y pareciera que viene la bomba y viene circunstancias. ¿Sabe? Lo que Satanás está provocando es que vuelvas a renunciar lo que en tu espíritu se ha despertado. ¿Sabe? Porque cuando una persona es alumbrado por los ojos del Espíritu, esa persona va a dejar de ser mediocre y comenzará a ser productivo. Y Satanás no quiere que tú seas productivo, quiere que seas una mujer, un hombre que esté estancado, quejándote, viviendo en la vil miseria. Pero cuando tú te despiertas en el Espíritu y te comienzas a levantar, tu mente cambia, tu visión cambia, se renueva tu espíritu, eres levantado por la bendita mano de Dios. Y a Satanás no le conviene. ¿Sabe por qué? No le conviene porque tú vas a revelar a la gente que cuando estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y que la gloria de Dios puede venir sobre alguien que está abrazando el poder de Dios. No le conviene a Satanás que te levante, por eso te va a atacar. Y a veces creemos que somos atacados por Satanás. Pero mire esto, a veces ni siquiera es Satanás lo que te está atacando, sino que Satanás lo que está atacando es el propósito que se te fue revelado a ti. Cuando a ti se te revela el reino, Satanás lo que busca es quitar de ti lo que a ti se te reveló. Y te estoy hablando pausadamente esto porque quiero que entiendas en tu espíritu. ¿Qué comprendiste?
Hay personas aquí en esta casa que han dicho: pastor, Dios a mí me llamó para financiar tu ministerio. Dios me llamó para financiar el proyecto que tienes. Pastor, yo y mi esposa nos hemos determinado a plantarnos este tiempo en lo que usted necesita de mí. Y esa determinación en el mundo espiritual golpea. ¿Por qué tú tomaste la decisión si hay tantos que no se han comprometido? Porque a ti se te reveló, se te alumbró el reino de Dios. Y tú entiendes que lo que a ti te lleva a la gloria es el compromiso, es la determinación, es una vida de renuncia. Y tú dices: yo de hoy en adelante voy a tratar de ser mejor que lo que fui ayer, y voy a corregir y voy a perfeccionarme. Y desde ese día se levanta ataques en tu casa, en tu hogar, en tu salud. ¿Sabe? Satanás no te está atacando a ti en la carne, está atacando la voluntad de Dios que se te fue revelado. Y el reino que te está iluminando a ti, Él quiere que se apague. Porque si te apaga, apaga a muchos. Pero si tú te prendes, hay mucha gente que también se van a prender a través de ti. Dios mío, pero alguien tiene que adorar en esta noche. Mire, una cosa es lo que tú portas. Oído a esta palabra, porque esto tiene que capturar tu espíritu. Una cosa es lo que tú portas y otra cosa es lo que tú eres. Oído, lo que portas es lo que se te fue dado. Pero lo que a ti se te revela, te conviertes en ella. Ya no porta, eres. No sé si alguien entendió lo que dije. Una cosa es que tú portes una gloria y otra cosa que tú seas la gloria caminante. Cuando a ti se te revela el reino de Dios, cuando se te revela el reino, tú eres. Ya no portas. Mira, iglesia, cuando la luz del Espíritu viene a tu corazón, el reino de Dios no te dice que tú ahora eres bonito, sino que tú te conviertes en una imagen visible de la gloria de Dios. Por eso, una cosa es que tú digas: yo porto una gloria, gloria a Dios por eso, pero es mejor que tú seas esa gloria. Y cuando eres esa gloria, puede ser que no estés en tu mejor momento, pero en ti fluye la gloria igual. Puede ser que estés crucificado como el maestro estaba crucificado, pero le dices a alguien: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Desatas una palabra y acontece. ¿Por qué? Porque tú eres. Ya no portas, eres. Yo dije que eres. Mire, Pedro iba caminando. Y los paralíticos se sanaban. Puede ser que estaba caminando con sus hijos, sus nietos. Bendiciones. Se sanaba la gente. Por la sombra de Pedro, la gente se sanaba. Cuando a ti se te revela quién eres en Él y Él en ti, tú ni siquiera hablas, la gloria misma habla de ti y habla por ti. Alguien alabe aquí hoy. Iglesia, la presencia de Dios te hace más fácil el camino. La gloria de Dios te hace más fácil el caminar, el poder alcanzar, el poder lograr. La gloria lo que hace con nosotros es hacer que tú puedas alcanzar y tener mayor alcance que lo que podías hacer con tu fuerza. El reino lo que hace con usted y conmigo es que tú te despiertes y digas: yo no me di cuenta que tenía algo tan grande en mí, que no lo había visto hasta que esta gloria se despertó. El reino vino y el reino me mostró que no era un pordiosero, que yo era un príncipe, una princesa de Dios, que yo soy una manifestación caminante. Y te levantas, aunque eras cuidador de ovejas, Dios te levanta y te pone una vara en tu mano y te convierte como uno de los líderes más poderosos de la tierra, cuidando ovejas de tu padre. Él te dice: tú serás el próximo rey de mi pueblo. Y eres cambiado y eres tan
transformado. Estabas pescando y ahí en la pesca, pescando, aparece alguien y te dice: yo haré de ti pescador de hombres, y sueltas lo que tienes y te levantas porque el reino se te fue revelado. Ponte de pie. Ponte de pie conmigo. Dios mío, esta noche yo no quiero que vivas por una manifestación. Yo quiero que tú vivas el reino y que puedas experimentarlo. Yo experimenté el reino de Dios, y esto es un misterio que no a todos se les revela. Es un misterio que no todos viven, no todos ven, no todos sienten. Pero a todo lo que se le revela la voluntad de Dios, usted se da cuenta que todo lo que usted tenía no vale nada como esta gloria. Y sabe, es tan maravilloso, iglesia, tener una comunión con el reino de Dios y caminar en ella. ¿Por qué a vosotros y no a los otros? Porque a vosotros yo le manejo mi tiempo, yo le manejo su espacio, yo le manejo su casa, yo le manejo su trabajo. ¿Por qué a vosotros? Porque ustedes me dieron el lugar que esta gente no me dieron. ¿Por qué a vosotros? Porque tú, mientras muchos estaban afuera, tú te encerraste a buscar mi rostro. ¿Por qué a vosotros? Porque decidiste renunciar a la vieja vida que tenía para tener una nueva en mí. ¿Por qué a vosotros? Porque renunciaste a tu temperamento para abrazar el carácter. ¿Por qué a vosotros? Porque renunciaste a tu propia vida para dármelo a mí. ¿Por qué a vosotros? Porque dejaron padre y madre por amor a mí. ¿Por qué a vosotros? Porque renunciaste, Pedro, tu barca, renunciaste tu empresa para seguirme. Y yo sé, Pedro, lo que tú tuviste que dejar para estar conmigo. Y a ti te voy a revelar el reino. Y sobre esta roca edificaré la iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Por qué? Porque renunciaste lo tuyo para abrazar lo mío. ¿Por qué a vosotros? Porque en vez de estar afuera hoy, decidiste estar en este lugar. ¿Por qué a vosotros? Porque viniste a oír palabra de Dios. En vez de estar en tu casa acostado, preferiste venir a la casa de Dios. A ti se te ha revelado la voluntad de Dios. ¿Por qué a vosotros? A vosotros que aman la voluntad del cielo, a vosotros que siempre tienen un tiempo para mí, a vosotros porque cada día tienen que morir un poco de ustedes para dármelo a mí. A vosotros les revelaré el reino, porque perdiste hogar, perdiste familia, perdiste finanzas, pero decidiste estar en mi presencia. Las cosas no están en tu mejor tiempo en tu casa. A vosotros te voy a revelar mi reino, porque a vosotros, porque ustedes, a pesar de lo que están viviendo, siguen creyendo que yo soy su padre. A vosotros, porque no dudan de mi nombre. A vosotros, porque siguen caminando a pesar de y por encima de. A vosotros, porque aunque estén llorando, siguen adorando. A vosotros, porque a pesar de las críticas siguen de pie. A vosotros, porque aunque muchos no te aprueban, tú sigues creyendo que yo te llamé. A vosotros, que a pesar de las tinieblas que han oscurecido tu vida, tú sigues creyendo en mí, que yo soy tu luz y tu salvación. Quiero decirle en esta noche hoy, esta noche ese reino vendrá sobre ti. No sobre todo, sino sobre aquello que dice: venga sobre mí. Este misterio quiero que se me revele. Este misterio se va a activar. Tengo la segunda parte de las personas de este mismo mensaje. La gente que están en el reino, ellos no oran, ellos ordenan lo que van a acontecer. ¿Sabe por qué?
Cuando ellos hablan es porque ya oraron. Cuando ellos hablan es porque ya escucharon la voz. Elías oró para que no lloviera, pero cuando se paró delante de Acab no tuvo que orar. Él desató la palabra, porque ya oró, porque ya oyó la voz. Eliseo estaba en su casa y un hambre terrible en Samaria, y dijo: así dice Jehová el Señor, mañana a esta hora en la puerta de Samaria habrá abundancia de alimento. Y la gente natural dijeron: ¿y esto cómo podrá pasar? Aunque se abriera la ventana de los cielos, esto sería imposible. Y él le dijo: lo verás, pero no lo podrás disfrutar de lo que hablo, porque lo que a ti se te revela tú disfrutas, pero lo que tú no crees, aunque lo veas, no lo puedes disfrutar. Cuando tú recibes la palabra revelada en tu espíritu, el reino se te revela. Hay dimensiones en las cuales tú vas a caminar que otros no lo podrán tener nunca. Hay palabras que tú hablas y pueden hablar la misma palabra que tú, pero las obras son diferentes. Dios hace contigo lo que tú dices y con los otros no, porque eso es relación, eso es reino. Cuando tú entiendes dónde estás y con quién estás, eso te da legalidad y autoridad. ¿Sabe? ¿Entiendes lo que te estoy predicando esta noche? ¿Quieres entrar en este reino? ¿Quieres que Él te maneje? Deja que Él vuelva a manejarte. Iglesia, tú que estás presente hoy aquí y los que nos ven por las redes sociales, deja que Dios te vuelva a manejar. Deja que Dios te vuelva a manejar. Deja que Dios maneje tu espacio, tu negocio. Deja que maneje tu casa. Mire, pierde tú, deja que Él gane. Y donde tú pierdas, y si Él gana, prepárate, porque te convertirás en un ganador. A vosotros, porque comprendieron cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en esa atmósfera? Quiero orar por ti. Quiero que salgas de tu lugar y vengas al altar. Quiero orar por ti esta noche. A ti que has recibido esta palabra, a ti que estás comprendiendo. A ti que estás comprendiendo cuál es la voluntad del Señor. Tú que estás abrazando su gloria. A vosotros, porque retienes la verdad a pesar de las mentiras que se han dicho de tu casa. A vosotros, porque donde otros caen tú te vuelves a levantar. A vosotros, porque has tenido una experiencia personal con el Dios de los cielos y has decidido caminar con Él. A vosotros, porque hay cambio para ti esta noche. A vosotros, porque los tiempos serán mudados. A vosotros, porque viene la luz del Espíritu sobre tu vida. A vosotros que están creyendo las promesas, abre tu espíritu, dile: Señor, esta noche quiero ese reino que me gobierne, que se me revele el misterio, que yo vea lo que tú has prometido. Y Él viene con autoridad. Va a inundar este lugar ahora. Todos los que están en sus sillas, cierren sus ojos y adoren. No te desconectes, no te desconectes. No te desconectes. Vamos a orar. Pongan sus manos. Creo en el nombre de Jesús que los milagros comenzarán a acontecer ahora. Vas a entrar. Vas a entrar. Vas a tener autoridad. Vas a tener gobierno, autoridad y poder. Oramos, oramos, oramos.
Desate la palabra, desate la palabra. Marcelo, oramos. Oramos, oramos. En el nombre de Jesús. Ahora, Daniela, ven, vamos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, ven ahora. Ven ahora. Van ahora. Comienza a inundar esta casa. Comienza a inundar esta casa. Diana, oramos. En el nombre de Jesús. Padre, irrumpe en este lugar. Irrumpe los cielos. Irrumpe. Cambia. Transforma.